Saludos, mi amigo y hermano, que Dios te bendiga grandemente en este nuevo domingo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y antes de entrar en la bendita palabra de Dios, te invito a tener un momento de oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesucristo tu Hijo, vamos a ti en oración, pidiendo perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, rogándote, Padre, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder concentrarnos en tu bendita palabra, la Biblia. Y que ella una vez más nos edifique y podamos aprender a conocerla mejor y aplicarla para nuestra vida. Humildemente en este momento te pido, Padre, por nuestros hermanos Juan Carlos Videla y hermana Carmen Cabello, que están pasando por una angustia, un dolor tremendo por la pérdida de su hijo Matías, aunque sabemos que está en la presencia del Señor por testimonio propio de él. Que tú les des el consuelo, la paz y puedas llenar el corazón, Señor, de ellos con tu misericordia, como también, Señor, para nuestro hermano Sebastián y toda su familia y la parentela, Padre. Dios mío, que tu palabra nos llene, nos edifique y pueda, Padre, una vez más afirmar nuestra vida y nosotros como creyentes observar para que estemos fundados en la doctrina verdadera en tu palabra. Por Jesús, tu Hijo amado, te ruego que tú me uses para tu gloria. Amén. Bien, hoy nos corresponde concluir con el mensaje que comenzamos viendo la semana pasada, donde estamos hablando acerca de falsa doctrina. El domingo pasado vimos el punto número 1, doctrina extraña. Y hoy continuaremos para concluir este tema de falsa doctrina con doctrina escrita. Siempre ha habido en el mundo gente engañadora, porque siempre ha habido en el mundo personas que quieren ser engañadas. Dios nos ha dejado su palabra bendita escrita en nuestras manos, la cual ella misma dice que no cambia. Pero lamentablemente ha habido muchísima gente que de algún u otro modo ha oído la verdad de la palabra de Dios y tristemente aquellos que se llaman cristianos o creyentes que no están dedicando tiempo a la lectura bíblica y por esta razón muchos están siendo engañados. Esa es la razón por la cual Dios llamó a hombres para poder dictarle la escritura inspirada de Dios para que ellos nos dejen a nosotros algo escrito y que no cambie, porque lo que dijo ayer lo dice hoy y lo dirá mañana. Entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que la Biblia, inspirada por Dios, nos dice. Porque engañadores han habido siempre y lo sabrán. Y ahora nosotros estamos viviendo lastimosamente en nuestro país, siguiendo muchas fábulas de muchos engañadores. No solamente me refiero a los engañadores religiosos, sino también los engañadores políticos. Así que, como dije anteriormente, el domingo pasado vimos doctrina extraña y hoy veremos doctrina escrita. Para ello te invito a ir nuevamente al libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 9, en donde la palabra bendita de Dios nos dice:
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Entonces, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Así que ya vimos doctrina extraña la semana pasada. Hoy veremos doctrina escrita. Porque la mente es frágil. Muchas veces nosotros se nos olvidan las cosas. Nos entra por un lado y nos sale por el otro lado del oído. Pero lo escrito no cambia. La letra no miente, no falla. Por eso que hay que tener algo por escrito. Porque en el pasado la palabra del hombre, muy en la antigüedad, valía. Hoy la gente promete y jura falsamente. Y lo hemos visto muchísimas veces. Así que hoy veremos doctrina escrita. Tú te preguntarás, ¿escrita por quién? Bajo doctrina escrita quiero compartirte tan solo 2 puntos también. Primero, por los apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él seleccionó a 12 hombres y les adiestró. Doctrina escrita por los apóstoles para adiestrarles. Él los seleccionó, los llamó y les adiestró por aproximadamente casi 3 años y medio, día y noche enseñándole a través de un instituto bíblico itinerante. Interesante. No encerrado en 4 paredes. No toda la mañana o todo el día, sino que día y noche les enseñó. Ellos pasaron tiempo con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Te preguntas tú. Porque ellos fueron seleccionados por Jesucristo. Te invito a ir, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 10. Y aquí el Señor Jesucristo les llama. Es interesante este versículo aquí. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Observa. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Observa el lenguaje, porque para poder entender la escritura, la palabra de Dios, debemos comprender las palabras. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. 2. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles. Fíjate que cambia aquí. En el versículo 1 les dice sus 12 apóstoles. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Bueno, tú te preguntarás, ¿son discípulos o son apóstoles? ¿Cómo es la cuestión? Te preguntarás tú. Bien, la palabra discípulo significa seguidor de. Pero la palabra apóstol significa enviado. Porque aquí les da un mandato y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Le da la instrucción para luego enviarles. Y en el 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que aquí que tenemos nosotros que el Señor les selecciona y les da una introducción porque ya ha pasado tiempo con ellos. Ahora el Señor nos muestra
¿Por qué lo llamó a ellos? Porque no solamente les seleccionó, sino también porque fueron enviados por Cristo. Fueron seleccionados por Cristo y ahora son enviados por Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12, fíjate, envió Jesús. Ahí está la palabra apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos abiertamente que el ministerio de Cristo fue pasar con estos hombres, 12, y luego enviarlos a predicar la palabra de Dios y específicamente el mensaje de arrepentimiento para que el pueblo, la nación hebrea se arrepintiera y creyera y aceptara el reino de los cielos, vale decir, al Señor Jesucristo. Pero ellos le rechazaron, lastimosamente. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a los 12? Porque fueron discipulados, adiestrados por Cristo. Porque a través de ellos, el Señor decidió dejarnos todo el Nuevo Testamento. Quiero invitarte, por favor, a un pasaje muy conocido que siempre lo he estado compartiendo. Yo se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo 42. Observa bien, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjate, la iglesia, los judíos que se fueron convirtiendo aquí al principio, porque vemos puros judíos al principio del libro de los Hechos convirtiéndose al Evangelio de Jesucristo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que vemos aquí, en la doctrina de los apóstoles, el Señor Jesucristo llamó, seleccionando a todos 12, los discipuló, los adiestró, los preparó, los envió, porque a ellos Dios les habló por inspiración divina. A través de los apóstoles, nosotros tenemos lo que llamamos el Nuevo Testamento. A ellos el Señor les llamó, les preparó y les dictó todo el Nuevo Testamento. A los apóstoles. Así que tenemos que entender eso con mucha claridad. Los apóstoles, inspirados por Dios, nos dejaron a nosotros el Nuevo Testamento. ¿Para qué, te preguntas tú, para qué el Señor nos habrá dejado la doctrina escrita? Por los apóstoles. Ya hemos visto, para adiestrarlos los llamó a ellos, para nosotros los apóstoles nos dejaron el testamento para advertirnos. Advertirnos. Quizás tú te preguntas, ¿advertirnos de qué? En primer lugar, te quiero mostrar para advertirnos del diablo. Advertirnos del diablo. En tu Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 3, observa lo que la escritura de la palabra de Dios por inspiración divina nos dice en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Observa. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo es el apóstol último que el Señor llamó y preparó, porque fue el apóstol a los gentiles, porque como vimos en Mateo 10, los apóstoles fueron llamados para predicarle única y exclusivamente la nación hebrea. Pablo a los gentiles. Versículo 3.
11:3 de 2 Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La primer persona engañada de la humanidad fue Eva. Porque la serpiente, con su astucia, dice el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, que engañó a Eva. Porque la serpiente viene con preguntas y le mete a ella el bicho de la duda en su cerebro. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. No, dijo la mujer. No, Dios dijo que no comiéramos solo del árbol que está en medio del huerto, del fruto del bien y del mal. Porque si comemos de ese fruto, vamos a morir. La serpiente le dijo, no, mujer, no vas a morir. Si tú comes de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y hay un proverbio popular que dice que la curiosidad mató al gato. Ella con la curiosidad fue y mira aquel árbol y mira el fruto. Y me imagino yo que el fruto le destellaba diciéndole, cómeme, cómeme. Fue, comió y luego fue tras su marido, le dio y comió también como ella. Ella fue engañada. ¿Por qué? Por el diablo que se vistió como una serpiente, que se viste como ángel de luz, que si tú conoces la escritura, el diablo, la Biblia le da muchos nombres, entre otros. Pero la primera mención del diablo es a través de una serpiente, que le habló a ella por la astucia que la serpiente tiene. La rapidez con que actúa. Así que dice aquí, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. Estamos hablando en este momento acerca de falsa doctrina. Recuerda, ese es el tema que lo comenzamos la semana pasada, el domingo pasado, y vimos doctrina extraña. Ahora estamos viendo doctrina escrita, la doctrina escrita verdadera que Dios nos dejó. Y el apóstol aquí ahora nos está enseñando y más bien nos está advirtiendo. Y Pablo escribe, pero como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo es tan astuto, mi amigo y hermano, que hace cambiar la mente y el corazón del individuo. Muchos grandes predicadores y grandes cantantes que el diablo usaba para su gloria, los ha hecho cambiar por dinero. Como una gran cantidad de políticos. El dinero, la gente se vende por dinero. Por eso muchos dicen de la antigüedad, de que yo era niño. Escuché, pero no lo entendía. Hasta ahora que ya conozco la verdad de la palabra de Dios. Aquel vendió el alma al diablo, decían los antiguos. Y eso lo vemos abiertamente. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Cuánta gente ha escuchado hoy un otro evangelio? Aunque sabemos que no lo hay, según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Pero mucha gente, lastimosamente, sigue los cuentos y las historias y las fábulas, como dice la Biblia, de los hombres. Por no conocer la verdad de lo que dice la Biblia. Por eso,
yo siempre te estoy instando a leer la Biblia, a que conozcas la Biblia, que abras la Biblia, que mires conmigo cuando yo estoy compartiendo. Tengo la costumbre de estar repitiendo 3 veces cada cita bíblica. Por año lo vengo haciendo, para que la gente escuche bien qué libro, qué capítulo, qué versículo, para que vean que lo que yo estoy diciendo es solamente tomar la escritura y compartirla. Nada más, porque yo no tengo nada bueno que compartir contigo, excepto lo que dice la escritura, la palabra de Dios. Así que, ¿cuántos hombres hoy en día siguen a los hombres? ¿Cuántos? En nuestra iglesia tuvimos un hombre que en 2 ocasiones me dijo: no, pastor, yo me voy de la iglesia porque prefiero seguir a mi familia. Bien, está bien. En nuestra iglesia la gente tiene libertad de entrar o salir. No hay drama. Yo he aprendido de lo que Cristo dice, de no seguir a la gente. Cristo no siguió al joven rico cuando el Señor le dijo, el hombre viene a Jesús y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quería tener la vida eterna. Jesús le dijo: bueno, guarda los mandamientos. ¡Lo guarda mi juventud! Yo soy sumamente espiritual. El Señor le dijo: una cosa te falta. ¿Cuál? ¿Cuál es, Señor? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Cuando aquel hombre escuchó aquello, se fue triste, muy triste, porque tenía mucho dinero. Pero no vemos al Señor Jesucristo corriendo atrás de él. No importa, ven nomás, como muchos pastores hoy en día dicen, especialmente a la gente que diezma mucho dinero. La gente tiene que seguir al Señor por convicción. Esa es la palabra que hoy día falta. Convicción. No hay convicción hoy día en la humanidad. La humanidad sigue la corriente de este mundo, pero no la verdad. Sigue el engaño del diablo. Así que vemos aquí que el apóstol Pablo advierte a los creyentes de Corinto, donde está escribiendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La serpiente. Qué interesante que vemos allí que el diablo usó algo que Dios había creado para entrar en aquel animal para hablarle a Eva. Qué impresionante lo que vemos aquí. Serpiente. Uno de los tantos nombres que se le da al diablo. Te quiero mostrar otra cita bíblica del engaño del diablo. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Y en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aquí encontramos lo siguiente. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado, Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Otro nombre que se le da. El dragón. Cuando hablamos de dragón, lo primero que viene a nuestra mente, aquel que lanza fuego de su boca. Fue lanzado fuera. Dice la Escritura, el gran dragón. Un nombre. Luego dice, la serpiente antigua. ¿Y por qué le llamará la serpiente antigua? Porque desde un inicio en la Biblia ya es mencionado el diablo con el nombre de serpiente. La serpiente era astuta, la cual vino a hablar con Eva. La serpiente antigua, el primer nombre de animal que vemos nombrado en el huerto. Nombrado en el huerto. Fue la serpiente. Así que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, muy antigua. ¿Por qué antigua? Porque está nombrada en el huerto, que se llama
diablo, imagínate. Aquí ya sabemos que el gran dragón, la serpiente, se llama diablo. Y Satanás, el cual, el diablo, ¿quién es Satanás? O el dragón, o la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero. Interesante. El diablo engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como los maestros con los americanos estaban enseñando las lecciones tan interesantes del quinto día. ¿Verdad? Fue lanzado fuera. Y muchos ángeles que siguieron a él fueron lanzados a esta tierra. Por eso que el diablo, mi amigo y hermano, es el Señor en este mundo ahora. No lo es Dios, ni lo es Jesucristo. El diablo está haciendo y deshaciendo aquí en el mundo. Y tú puedes ver las noticias, cómo está el planeta y cómo está la humanidad. Y el plan del diablo es matar a mucha gente, porque vino a hurtar, matar y destruir. Y el diablo, sabemos nosotros que quiere dejar tan solo el 20% de la humanidad, nada más. ¿Qué más? Para advertirnos del diablo, para advertirnos también de los malos hombres, que en el mundo hay malos hombres. Vamos a la Biblia. Pablo nos habla en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 1. Así que veamos aquí cómo el diablo trabaja usando a los hombres. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto. Le escribe Pablo, le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, debes también saber esto. 2 puntos. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tengo una pregunta. Tú que eres observador, observadora, ¿duda de este pasaje? ¿Acaso no estamos viviendo tiempos peligrosos? 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Yo lo conozco, que se decía cristiano. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Interesante. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A través de los años que el Señor me ha salvado, he visto pasar por la iglesia muchos con estas cualidades. Con apariencia, ¿verdad? Han llegado diciendo, yo soy misionero, yo soy aquí, yo soy allá. Y tanta barbaridad. Pero lo que vale en el ser humano no es lo que dice, sino lo que hace. Porque la Biblia nos enseña que el hombre es conocido por sus frutos, no por lo que dice. Los frutos. Por los frutos, dijo el Señor Jesucristo, se conoce el buen o el mal
árbol. Qué interesante. Aquí vemos en estos 5 versículos que que yo acabo de leer, que Pablo le escribe a Timoteo, le está advirtiendo de los malos hombres. Y fíjate, si tú eres observador, te vas a dar cuenta que este listado, las cualidades de carácter de cada individuo que está mencionado aquí en estos primeros 5 versículos, son hombres que tienen el espíritu del anticristo. El espíritu del diablo y el espíritu del anticristo. Cuando el anticristo venga, mi hermano, si tú conoces la escritura, lo has observado, dice la Biblia que todo el mundo le va a clamar, porque tiene que llegar el mundo, todo lo que están planeando y el mundo está como está, porque hay un espíritu diabólico que está trabajando en todos los países y que va a haber un caos tan grande en la humanidad que toda la gente va a clamar por paz y va a aparecer él, joven, buen mozo, con una cara de ángel que ni te cuento, con una dicción y una labia que nunca ha habido en el mundo. Y va a convencer a mucha gente y a él le van a adorar. Al punto que dice este bendito libro que aún la nación hebrea le va a creer que él es el Cristo. Y le va a seguir al punto que cuando se siente este individuo a los 3 años y medio en el templo, se van a dar cuenta que fueron engañados. Porque el diablo, dice el Señor a los hebreos, que aún tratará de engañar a los escogidos. Mucha gente, con el espíritu del anticristo, ha pasado por mi vida y por la iglesia, tratando de meterme pajaritos en mi mente. Si yo no hubiese estado aferrado a la escritura, a la palabra de Dios, hace años que nuestra iglesia sería carismática. Años. ¿Pero qué me he mantenido? En un solo lugar. Como yo prediqué hace como 2 años atrás. Un mensaje que le llamé el ancla. Si yo no hubiese tirado el ancla y tomado el ancla de este libro, nuestra iglesia como barco se hubiese ido a la deriva y ya hubiese hecho pedazos en las rocas. Por eso es importante tener una buena base. Hoy es tiempo de que tú ancles tu vida a la Biblia. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? Muchos luchan por su pasión. La música, el arte, un cantante, un actor, la política, el deporte, el fútbol, lo que venga. Y no te apuesta tu pasión. Si tu pasión no te apuesta aquí, se la va a llevar el viento. El espíritu del anticristo. Ahí mismo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, observa el versículo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo cerré mi Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 2. Que prediques la palabra. Cuando yo vi esta porción y la entendí, me dediqué a eso. Y llevo años estudiando en una y otra parte, montones de partes estudiado. Pero agradezco al Señor que en los últimos años de mi vida, Dios puso en mi vida un excelente mentor.
Y es curioso que quien nos lo mencionara ahora no cree en la iglesia ni en muchas cosas que dice la Escritura. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. He pasado años de mi vida frente a computadora escribiendo letra por letra de todos los cursos que he escrito en mi vida. Tengo, mejor dicho, 40 cursos con 40 diferentes temas escritos para los 4 años del Instituto Bíblico que estamos llevando adelante con un equipo que me está ayudando. Como por ejemplo, hermano John. Todos estos últimos días, ya va a cumplir varios días, ya cumplió una semana, en que llega a las 6:30 de la mañana, aquí en mi casa, a grabar el curso. Todos los días. Cuando él llega yo le tengo todo listo. Todo, absolutamente todo. Él se sienta, le pasa el micrófono, echo a andar el audio, la cámara y salgo. Con sacrificio viene. Y después se devuelve a su casa a seguir trabajando. El hermano Marco grabó su curso en la iglesia, porque ya tenemos la otra sala de audio. ¿Se fijan? Y estamos esperando que el hermano Eleazar va a grabar los cursos. Y para el año entrante se van a agregar otros hermanos que nos apoyar. Y el último ser hermano de este año que nos pidió, porque estaba estudiando, hermano Alex Albornoz, que lo va a hacer en la iglesia también, porque necesita tener un pizarrón grande. Porque va a ser un curso distinto, que necesita el pizarrón, va a ser más activo. ¿Y para qué te eras tú? Hemos sacrificado. Yo al principio fue muy difícil para mí. Pasé muchos problemas con el audio, con las cámaras, con las tarjetas, con esto, con otro, que ya quería tirar la toalla. Pero yo cuando me meto en algo, yo lo termino. Y hemos seguido. Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a compartir la verdad. Y todo comenzó cuando comenzamos nuestro instituto online por toda la situación que estamos viviendo. Y mucha gente del exterior, con deseo de aprender, cuando le sugerí, sí, pues me gustaría, y fue un boom. El primer martes que lo hicimos a través de la web, 100 personas se conectaron. Y yo compartí con un grupito de hermanos, mira, pasa esto otro. Y ya, hagamos, formamos. Si yo me puse en mi corazón hacer un instituto y grabar los cursos. ¿Quién me apoya? Listo. Y comenzamos. Aquí estamos. Es el inicio de algo que está aquí. La idea no nació. Es cierto que yo le sugerí a los hermanos, pero Dios ya le había dicho que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Es cierto, yo he viajado mucho y hay mucha gente que a veces me ha dicho a mí, oiga, pastor, de pasarlo bien cuando va a tantos países, comer rico y pasarla bien. Gracias a Dios que siempre en el pasado llevé a mucha gente. Y no es así, yo no la he pasado bien. Sufrí mucho, me enfermé, sudé hasta la última gota de sudor que tenía en mi cuerpo. No comimos bien, porque hay hermanos testigos. Tuve una ocasión que dormir en el suelo, sin colchón, sin nada, fue horrible. Pero todo, porque el Señor dice que tenemos que predicar la palabra. Que predique la palabra, que integra el tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Dios enseñó a los 12 para que los 12 le enseñen a la iglesia. Y la iglesia sigue repitiendo a los demás, de boca en boca, de boca en boca. Por eso el Señor llamó a 12 y les preparó. Porque el Señor sabía que esos 12 se iban a morir. Así que le dijo, les instruyó, enseñen.
¿Por qué hay que enseñar la Biblia? Versículo 3. Estamos allí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, ahora versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo, Timoteo, en que nadie va a predicar en el mundo una doctrina sana. ¿Me entiende, hijo? Dijo Pablo a Timoteo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y concupiscencias son los deseos, apetitos carnales de nuestra carnalidad que viven en nuestra mente. No predicarán la verdad. Y hoy estamos viendo tanta barbaridad en nuestro mundo que cada día vamos más para abajo. Versículo 4. Y, observa, por favor, mi hermano, observa que dice la Biblia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tal vez tú me digas, no, eso pasa por el no por mí. Ojalá. Porque he tenido el privilegio de conocer a mucha gente que ha seguido la fábula. Gente que ha pasado por nuestra iglesia. Así que Dios llamó a estos 12, los adoctrinó para advertirnos. En primer lugar, advertirnos del diablo. Segundo lugar, para advertirnos de los malos hombres. Y en tercer lugar, para advertirnos de las malas doctrinas. Porque la gente no quiere leer la Biblia. ¿Quién quiere leer la Biblia ahora, pues? Si la gran mayoría de la gente, de los cristianos, hoy no llevan la Biblia a los templos. O bueno, hablemos de antes que pasara esta cuestión del COVID. ¿Quién llevaba la Biblia al templo? ¿A qué van al templo entonces si no llevan la Biblia? ¿Quién quiere estar con este libro en sus manos que pesa tanto? Pero ¿cuántos cristianos pasan más tiempo en el celular viendo, ¿cómo le llaman estas cuestiones? Esos chismes, dibujitos y tanta estupidez que nos llega en lugar de la Biblia. Fíjate, sabes que el mismo celular te dice cuántas horas tú has pasado diarias en tu celular, frente al celular. Ojo, y no leyendo la Biblia, pues, ni tampoco escuchando doctrinas malas. Nos advierten, la Biblia nos está advirtiendo de las malas doctrinas a través de los apóstoles. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, y observemos. Aquí, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Observa, por favor. Pero el Espíritu, nota que el Espíritu, la palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, mira, han pasado más de 2000 años cuando el apóstol escribió esto. Así que estamos en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo dice claramente que algunos que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es negar la fe. Y lo he visto en muchos. Anoche hablaba con algunos. Busca al Señor, hombre. Busca al Señor. Y a otros en broma le dije, no te preocupes. Digo esto porque estuvimos en velorio anoche. No te preocupes, le dije yo a otro, y otro me decía, sí, no, estoy buscando al Señor. No te preocupes porque el Señor no sella los malos. Solo sella los buenos. En broma, se lo dije. Porque el Espíritu dice claramente, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, que se decían cristianos. Escuchando a espíritus engañadores. El Espíritu Santo es verdad, habla la verdad.
y a doctrina de demonios. La Biblia satánica existe hace muchísimos años. La Biblia satánica. Versículo 2. Enseñarán escuchando espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios, a enseñanzas de demonios. Los demonios están vivos y activos aquí, porque son un espíritu. Y están trabajando a favor del diablo hasta ahora. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Tiene la conciencia cauterizada? Fíjate, versículo 3. Prohibirán casarse. Hoy, en nuestro país cuesta más casarse que divorciarse. Y hay religiones que dicen no se casen. Vivan así nomás. Y mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó. También hay una secta grande que enseña que tenemos que ser naturistas. Que Dios creó. Para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántos son engañados? Que vienen de dos en dos en las casas. ¿Sabía usted qué? Y se los llevan porque le meten literatura. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal, la gimnasia, el atletismo y cuantas cosas, para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa, observa, la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que el Espíritu Santo nos habla aquí que está esta vida presente que conocemos y después de partir de este mundo hay otra vida venidera. ¿Estás tú preparado para entrar en esa vida venidera? Pablo nos advierte aquí con certeza, con seguridad, para que nosotros entendamos y procuremos seguir la buena doctrina, la doctrina sana, bíblica y verdadera, como dice el primer versículo. La doctrina, el Espíritu dice claramente, con claridad y con verdad. Doctrina buena, como dice el versículo 6. Buena doctrina que has seguido. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Veamos qué nos dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién estás aprendiendo? Por la gracia de Dios, yo he estado aprendiendo de este bendito libro. Y yo sé a quién he creído y a quién estoy sirviendo. Y como dijo Pablo, yo sé que mi depósito está guardado para aquel día. Yo estoy afirmado en la Escritura. Y vivo conforme a la Escritura. Y por eso que vivo tranquilo. Y puedo dormir tranquilo. Te quiero mostrar otra porción, por favor, en la segunda carta de Juan. Segunda
carta de Juan, en el capítulo, en el versículo 7. Segunda de Juan 7. Quiero mostrarte algo interesante aquí. Segunda de Juan 7. Observa. Porque muchos, hasta Juan lo está advirtiendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan, confirmando lo que Pablo ya había dicho con anterioridad. En la misma carta, segunda carta de Juan, en el versículo 9, por favor, observa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjate que claro. Voy a leerlo de nuevo el 9. Segunda carta de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿En qué estás tú perseverando? ¿En qué te aporta tu pasión? Como hijo de Dios, como cristiano. ¿En qué? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Generalmente, el creyente que está mal espiritualmente se enoja con el pastor, se enoja con la iglesia y se va de la iglesia. Comienza a visitar a sus amigos en sus casas y a meterle ideas negativas contra el pastor, contra los hermanos, contra los creyentes. Lo he visto mucho. ¿De dónde nace eso? Del espíritu del anticristo. De meter falsas ideas y meterle pajarito en la mente a aquellos que no tienen una sana doctrina, no viven una sana doctrina, porque no creen en la sana doctrina, porque su fe no está basada en lo que dice la Biblia, sino está en los sentimientos y emociones. ¿Cuántos siguen al hombre? La gente que se enoja en una iglesia y se va, está siguiendo una doctrina falsa, una enseñanza falsa. No lo que dice la Biblia. La Escritura, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que fundar nuestra fe en lo que dice la Biblia, no en lo que dice el hombre. Porque ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién? Muchos siguen al hombre y no a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Bien, hoy estamos en la segunda parte del mensaje que vimos la semana pasada, falsa doctrina, es el tema. Vimos la primera parte que decía doctrina extraña. Hoy entramos en el segundo punto, bajo el mismo tema, doctrina, falsa doctrina, pero hoy estamos viendo doctrina escrita, no doctrina extraña, sino doctrina escrita, hemos estado viendo. Y dijimos que la doctrina escrita nos llegó a nosotros por los apóstoles, que el Señor lo adentró, lo enseñó, ya lo hablamos, por los apóstoles. Y bajo los apóstoles es por inspiración divina. El Señor les inspiró a cada uno de ellos. ¿Por qué a los apóstoles? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro,
Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nota que está hablando Pedro. Y Pedro vio la majestad, vio al Cristo glorificado cuando el Señor se les mostró junto a dos otros apóstoles más. Versículo 17, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando Él, el Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro vio esa gloria y oyó estas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porque nosotros, Pedro, Juan y Jacobo, porque dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética que Dios se la profetizó, se la dictó a ellos, para que ellos la escribieran. Tenemos, versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, o sea, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Escuchaste bien? Que ninguna interpretación de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Va a decir que cualquier persona que es salvada y tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en su vida puede entender la Biblia. Eso está diciendo. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto se lo debemos a los apóstoles. El Señor les llamó, les preparó, les adiestró, los envió con una misión y luego les dictó la Biblia para tu beneficio, para mi beneficio y el beneficio de la humanidad, para advertirnos de lo que va a venir. Así que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque los apóstoles fueron confirmados por el Espíritu Santo. En tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y vamos a ver aquí, en Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Observa, por favor, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, aquí la iglesia de Antioquía, su gran mayoría, la gran mayoría de la gente aquí, que hace el 99,9% de esta iglesia, eran gentiles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros, no se te olvide eso, profetas y maestros. Luego da un listado, observa: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que, fíjate, estos nombrados aquí no son unos cualquiera. Léelo con atención y piensa, no eran gente comunes
y corrimos. Observa el versículo 2. Dijimos en el 1 que eran profetas y maestros. No se te olvides. 2. Ministrando estos al Señor. ¿Quiénes son estos? Los de la lista que nos da aquí. Bien. Ministrando esto al Señor y ayunando. ¿Quiénes estaban ministrando y ayunando? Los de la lista. Dijo el Espíritu Santo. Observa. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¡Qué interesante! Estos eran profetas y maestros. Luego, el Espíritu Santo en esa reunión divina, en esa iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo habla con voz audible a la congregación. Nombra a estos 5 individuos y luego dice el Espíritu Santo, apartadme al primero de la lista y al último de la lista. Bernabé, el primero mencionado, y el último, Saulo. Apartadme al primero y al último. ¡Qué impresionante! ¿Te suena eso, el primero y el último? Jesucristo es el alfa y la omega. El primero y el último. Dice el versículo 2, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Ellos, entonces, observa, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es el Espíritu Santo de Dios el que llama. Es el Espíritu Santo de Dios el que motiva, lleva, guía, bendice, dirige. Qué interesante. Así que hemos visto que los apóstoles fueron inspirados por Dios, fueron confirmados, inspirados por el Espíritu Santo, confirmados por el Espíritu Santo, y también fueron constituidos los apóstoles para perfeccionar a los cristianos hasta que lleguen a tener la imagen de Jesucristo. Para ello te invito a ir al libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y aquí, en Efesios 4, versículo 11, observa, Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver aquí cuál es el objetivo de tener los apóstoles desde un principio en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjate que los primeros que se nombran aquí son apóstoles, porque el Señor trabajó con los apóstoles. ¿Por qué se mencionan también profetas? Porque hasta esa altura que se está hablando, no existía el Nuevo Testamento. Entonces Dios hacía uso de los profetas como en el pasado. Dios le soplaba, le dictaba a los profetas y los profetas decían al pueblo lo que tenía que hacer. Como Moisés, que es reconocido Moisés bíblicamente que era un profeta. Dios le hablaba a Moisés y Moisés transmitía al pueblo lo que Dios había dicho. Cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú predicas, estás profetizando porque estás compartiendo algo que Dios dijo. ¿Con qué objetivo? Dios puso el liderazgo en la iglesia, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, los cristianos, los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los cristianos en la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es Cristo. La cabeza, que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Dónde? En la iglesia. A través del liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia local. ¿Para qué? ¿Para qué dices tú? Para que la iglesia entonces esparza la palabra. La iglesia, cada creyente como oveja, empieza a tener otras ovejas, dar lana y leche. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2, que leímos hace un rato. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos dice aquí en 2 Timoteo 4, 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Dios ha dejado el liderazgo de la iglesia para que la iglesia aprenda y la iglesia salga a compartir la palabra de Dios con otros, esparcir la palabra de Dios. La pregunta para concluir es, ¿a quién estás creyendo tú? ¿Estás creyendo la verdad de la palabra de Dios? ¿O estás creyendo la mentira del hombre y del diablo? Tú debes de cuidar la fe que tienes. Pablo, el apóstol, en su segunda carta a los Corintios, observa lo que dice en el capítulo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Aquí el apóstol Pablo advierte al creyente en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 5, diciendo lo siguiente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cada uno de nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos. Si estamos en la fe verdadera que ya hemos visto, la fe genuina que está escrita en la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Así que pruébate. ¿En qué estás creyendo tú? ¿En lo que dice la Escritura? ¿Tu fe está puesta en lo que dice la Biblia? ¿O en lo que te dicen los hombres? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 y en el versículo 16. Observa, 4:16 de primera carta a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, otra advertencia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídate y cuida tu doctrina. Agrega, persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué? Cuidándote de ti mismo y cuidando lo que tú crees. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Te salvarás de qué? De caer en el engaño del diablo y de los hombres. Vivimos en un mundo que nos está engañando día tras día. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y no te dejes engañar, hombre, le está diciendo Pablo. No te dejes engañar. Ten cuidado de la doctrina. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que rendiremos cuenta a Dios. ¿Y en qué está puesta tu pasión? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En qué? ¿En la obra de la carne? ¿En la obra de la carne o en la obra del Espíritu? Gálatas, el apóstol Pablo nos advierte en Gálatas capítulo 6, diciendo lo siguiente. Gálatas capítulo 6 nos dice aquí,
el versículo 7. No os engañéis. Piensa bien. Pablo advierte, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué Dios no puede ser burlado? Porque Él es Dios, pues. Es Dios. Tú puedes engañar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, amigos, tu esposa, hijo, bla, bla, bla. Pero Dios jamás le engañaremos. Nunca. Porque Él es Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de ser bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuídate, dice el apóstol Pablo. Examínate. ¿En qué está puesta tu fe? ¿En la doctrina escrita o en la doctrina extraña, como vimos el domingo pasado? La respuesta es tuya. Tú que te conoces, como yo me conozco a mí mismo y yo sé en dónde yo tengo puesta mi fe. Espero que tú también. Que Dios te bendiga y espero haber sido claro con estas palabras porque anhelo y deseo lo mejor para tu vida y los tuyos. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por la claridad en que tu palabra nos habla, advirtiéndonos que estamos en los postreros tiempos donde predomina el engaño, la mentira. Yo te ruego por mis hermanos en Cristo, que cada cual se examine, cada cual se cuide y vea en qué está puesta su fe. Permite, Padre, que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Una vez más, que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.